Continuamos en la UNED y estamos en Historia de las Religiones. Estamos en la parte tercera de Mesopotamia y vamos a hablar del sentimiento religioso. Primero, en el orden lógico del análisis de una religión, el sentimiento religioso la impregna y ordena, confiriéndole su identidad, separándola de las otras y contribuyendo a hacer de ella verdaderamente lo que es. Antes de entrar en este enorme templo en desuso, debemos procurarnos su clave, indispensable si no queremos perdernos en el laberinto. Los antiguos mesopotamios no explicitaron o definieron en ninguna parte, al menos en lo que ha llegado hasta nosotros, la religiosidad que les era peculiar. Debemos deducirla, tomándola allá donde aflora y principalmente en los escritos en los que sus devotos expresaban de manera más clara sus emociones frente a los objetos sobrenaturales de su adhesión, las oraciones y los cantos de alabanza o celebración. Todavía no iniciado muchos de los datos concretos de esta religión antigua y exótica, el lector hará bien en no fijarse demasiado en los detalles, en particular nombres y títulos divinos, por el momento enigmáticos a sus ojos, contentándose con mantener una actitud de comunión por una especie de simpatía, siempre indispensable en la historia de los hombres con los sentimientos que ante todo traducen estas imploraciones y alabanzas. Por su misma orientación y su condición existencial, todas son poéticas. Tenemos oraciones y cantos, por ejemplo, al dios Anu. En primer lugar, una invocación dirigida a Anu, dios soberano, padre y fundador de la dinastía divina. Tenemos otra oración o canto a Enlil, compuesto como muy tarde a finales del tercer milenio y en lengua sumeria. Otro canto a Enki, como prólogo de un mito en sumerio de finales del tercer milenio, sin duda, y que explica cómo el mundo fue organizado por Enki, que los acadios llamaran Ea. Otro canto al dios Marduk. En el curso de una ceremonia propiciatoria se invocaba así a Marduk, promovido a finales del segundo milenio como sucesor de Enlil a la cabeza del universo. Otro canto a Sin. No se revelaban otros sentimientos cuando se dirigían a divinidades de menor altura y envergadura que las precedentes. Otro canto a Samas, el dios patrón del sol, pero también de la justicia. Samas, en sumerio Utu, era, entre otros objetos, de una especie de himno muy largo, 200 líneas, más literario sin duda que litúrgico en acadio, conocido por manuscritos de principios del primer milenio, pero que se puede remontar varios siglos más allá y que es sin duda, que ocurra una vez, que no quiere decir que sea lo habitual, una obra maestra de vigorosa poesía. Otro canto al dios Nergal, un dios como el soberano de los infiernos que también recibía homenajes de este tipo. Es una especie de himno de alabanza en acadio, conocido por manuscritos de principios del primer milenio. Otro canto a Inanna, Istar. Naturalmente, las diosas no quedaban al margen de estas glorificaciones, y aquí se celebraba la más famosa de ellas, Istar, Inanna, y a veces Innini en sumerio, en una larga invocación, en acadio, y que puede remontarse a lo más tardar al segundo tercio del segundo milenio. Vamos a hablar de la veneración. Primero, a pesar de lo convencional del escrito, repárese en la continuada repetición de imágenes, algunas de las cuales, como los epítetos homéricos, son verdaderos clichés: el resplandor luminoso, las insignias del poder soberano, el dominio del universo, el dominio de los otros dioses. Y a pesar del tono oficial, que lo penetra un poco todo en todas partes, hay ahí una emoción religiosa auténtica. Más de un pasaje podría figurar entre esos signos luminosos que Otto describe como que había puesto de relieve lo sobrenatural, que no es aquí objeto de una glorificación de la fría razón, sino que se percibe en verdad la veneración extrema, la devoción profunda, la indiscutible emoción que suscitaba en el corazón de aquellos antiguos fieles. Este sentimiento religioso, intentando precisarlo un poco más, era evidentemente de tipo centrífugo y temeroso. No tenía nada de exaltado o dionisiaco,
y estaba diametralmente alejado de nuestra religiosidad. En otras palabras, la divinidad, bajo sus múltiples presentaciones personalizadas, se experimentaba ante todo como algo grandioso, inaccesible, dominador, temible. Se suponía que ante ella, incluso los dioses debían inclinarse cual cañas acozadas por los tormentos. De entrada, lo divino provocaba miedo y paralizaba. En el poema de Gilgamesh, el héroe, en camino hacia el bosque de los cedros, tiene una pesadilla que le despierta sobresaltado, aterrorizado. Pregunta entonces a su compañero Enkidu, que no se había dormido, y le dice: ¿no ha pasado un dios cerca de mí? ¿Por qué entonces soy presa del pánico? La palabra Dios, que el héroe menciona, aun cuando pueda evocar aquí, como en otros lugares, a un fantasma, remite de todas formas por sí misma a algo sobrehumano y terrorífico, y la sola idea de la proximidad de lo sobrenatural tenía por tanto como efecto paralizar de temor. La divinidad no era nunca objeto de una búsqueda ansiosa y entusiasta. Buscar un Dios, como se decía a veces, era algo que estaba motivado por necesidad de protección y de ayuda, pero eso no significaba anhelarle o desear su presencia por el solo sosiego o la felicidad de estar en su compañía. Y jamás se tiene bastante de tu belleza, señalaba la admiración. Se trataba del Dios patrón de la luna, lámpara espléndida de la noche y no el anhelo de proximidad. Lo divino no atraía a la manera de un bien deseable, de una presencia que sedujera el corazón como un amor verdadero. La religión mesopotámica no tenía absolutamente nada de mística. En ella, los dioses eran considerados autoridades supremas, de las que los humanos, sujetos a su servicio, humildemente dependían. Eran patronos lejanos y altaneros, señores y soberanos, pero de ningún modo amigos. Había que someterse a ellos, se les temía, y los hombres se abajaban y temblaban ante ellos, pero no se les amaba. El verbo amar, ramuhak, no aparece más que de manera excepcional con un nombre de divinidad por objeto. No tenía nunca el sentido de un impulso impetuoso y tierno, menos todavía de una necesidad o de un deseo apasionado, sino que designaba solamente la inclinación que podía experimentar un modesto y empequeñecido siervo por un amo y señor, Belu, omnipotente y sublime. Honrad a vuestro Dios, uníos a él, literalmente amadle. En este exordio de un canto religioso, el primer dístico sugiere el verdadero alcance del segundo. Los dioses estaban demasiado altos, eran demasiado vertiginosos, trascendentes, para suscitar sed, ardor, hechizo. Sus poderes, como su naturaleza, se encontraban muy fuera de nuestro alcance, demasiado abrumadores y formidables como para desencadenar en nuestro corazón otra cosa que una reverencia temerosa, un respeto admirativo y una humilde adoración. Este sentimiento centrífugo que los dioses hacían nacer toma todavía más relieve a poco que se evoquen algunas de las representaciones que de ellos se hacían y los atributos que se les reconocían. Por ejemplo, para describir, si no definir, la particularidad de su nareza, se había imaginado desde hacía tiempo la clase de deslumbramiento y terror que debía emanar de ellos y la extraordinaria densidad de su ser, según el modelo de una luminosidad prodigiosa, que residía en ellos, o que llevaban sobre sí como una vestimenta de luz, o que habían colocado sobre su cuerpo, sobre su cabeza, como joya resplandeciente que irradiaba a su alrededor, iluminando y hechizando todo con un resplandor sobrenatural, maravilloso al tiempo que terrible, como todo lo que es fascinante. Se llamaba Melannu, del compuesto sumerio me, poder, y lan, incandescente, a esta fuente de asombro y de espanto que distinguía sobre todo a los dioses, admirables, en virtud de este esplendor, pero también capaces de ahuyentar a los hombres arrojándolos a tierra con tan intenso resplandor, fuente de una energía que imitan proporcionalmente a su densidad ontológica, como si la luz y la luminosidad hubieran servido en ese país de ideogramas para lo que nosotros llamamos el ser. Esta expresión resplandeciente de su naturaleza divina se utilizaban corrientemente media docena de cuasi sinónimos. Tendríamos Rasubbatu, Nanriru, Saruru e incluso Pulutu, literalmente temor, espanto,
evocando todos al mismo tiempo la misma mezcla de resplandor y espanto, que podía, por otra parte, ser concedida por los dioses más atenuada y con carácter temporal a algunas criaturas, personas soberanas u objetos sagrados que reflejaban así, al menos, las apariencias de la divinidad. El Melamnu, en suma, no era sino la traducción mitológica del sentimiento religioso fundamental, compuesto de deslumbramiento y terror, conjuntamente suscitados por los dioses. Por eso no se privan ni se privaban, y es claramente perceptible en los textos anteriores citados, de aplicarles cualificativos tomados de todo lo que en este mundo parecía a la vez formidable, admirable y pavoroso, tanto de los fenómenos de la naturaleza, el diluvio, la tempestad, inundación, montaña, como de los animales más imponentes y temibles, luro, león, dragón, no menos que de los productos más alarmantes de la industria humana, las armas, especialmente fácilmente divinizadas. Este aspecto del sentimiento religioso se refleja hasta en las antroponomias. Se sabe que en Mesopotamia los nombres propios de las personas se presentaban con frecuencia como frases cortas, enunciativas o deprecativas sobre el nombre de una divinidad de la que traducían la idea que de ella se hacían los usuarios del nombre. Nos han quedado numerosos ejemplos de ello, de todas las épocas, desde el comienzo del tercer milenio, en Sumerio primero y en Acadio luego, y a ellos debemos recurrir constantemente como fuente de conocimiento del pensamiento y del sentimiento religioso, tantos más ricos y sugerentes cuantos que, a diferencia de muchos escritos, nos permiten acceder a la religiosidad de todos, incluso de la inmensa muchedumbre de los iletrados. Encontramos ahí el resplandor luminoso, la majestad, la autoridad, la soberanía de los dioses, al mismo tiempo que la reverencia, el respeto, el temor, la adoración, suscitados en los hombres por algo tan sublime y tan fuerte, el Sin Nabir. Sin es resplandeciente. Estin Apir Agasu. Sin lleva su corona de luz. Nabu Nebi Ana Ili. Nabu resplandece ante los dioses. Sin duda, y esto completa el cuadro, se encuentran igualmente, incluso a menudo, términos que reflejan más soltura con respecto a lo divino. En ellos aparece como poseedor de un auténtico potencial de benevolencia, condescencia e indulgencia hacia los hombres. Pues era inevitable que estos últimos, en presencia de seres tan formidables, pero que nada forzaba a suponer particularmente malvados y crueles, hayan encontrado natural esperar de ellos socorro, beneficios, favores, como se espera naturalmente, hasta que no se demuestra lo contrario de los poderes de este mundo. En los himnos y plegarias anteriormente citados se habrán advertido algunos rasgos que no manifestaban solamente la autoridad ni la elevación y el poder de los dioses, sino que se les reconocía benévolos y caritativos. A los mismos sentimientos hacen eco de manera similar profusamente los nombres propios de personas. Dios mío, pon los ojos en mí, Lu Nablisan. Remeni Marduk, Marduk, ten compasión de mí. Sten Abi Ense. Sin es el padre del débil. Samas Hatin. Samas es protector. Samas Epiri. Samas se ocupa de mí. Desde esta perspectiva se comprende mejor, sobre todo en los antropónimos, el uso de nombres parentescos cercanos que subrayan igualmente la atención, el interés que se prestaba a los dioses y que hacían referencia a su protección, pero no a la ternura. Pero, considerándolo más cerca, el temor prevalecía siempre, y la solicitud reconocida a los seres divinos era sobre todo esperada, de la misma forma que se espera y se desea condescencia de cualquier elevado personaje, lo que de todos modos no podía transformar en atracción y entusiasmo la inquietud fundamental que se experimentaba en su proximidad. Los dioses eran, ante todo, seño, res y dueños, velu, que podían dar prueba de bondad, pero que permanecían siempre envueltos en majestad, lejanos y temibles, aislados en su esfera propia, inaccesibles a cualquier distinto a ellos. Es lo que llamamos la trascendencia. Sentimiento sin duda más familiar a los semitas, como se constata en todas sus religiones, con su apogeo en la Biblia, pero que en todo caso se había impuesto en Mesopotamia, cualquiera que haya sido en este punto la actitud fundamental de los sumerios, de la que ignoramos todo al respecto. Frente a esta dominante de reverencia, admiración y protestación, no conozco ningún texto que muestre la otra cara de la moneda, que represente la otra vertiente del sentimiento religioso, la tendencia a aproximarse a lo divino,
a buscarlo como un bien personal y una felicidad posible, la actitud propiamente mística. Todo lo que se podría decir en este sentido lo hemos visto ya, y no hay apenas testimonios de ello. Es susceptible, en su contexto, de una interpretación que lo remite al temor y al sentido de la distancia que se debe guardar constantemente entre nosotros y ellos. Por lo demás, ningún documento revela tampoco la aprehensión de una presencia de la divinidad interior al hombre. Los dioses residían en el cielo, en la tierra, bajo ella, en sus templos, en sus estatuas, pero jamás en el corazón o el espíritu del hombre, cosa lógica. Por lo demás, pues siendo totalmente antropomórficos, no eran y no podían ser verdaderamente inmateriales. Hablemos de enotismo, enoteísmo. Segunda constatación importante. Se habrá sin duda pensado, al leer los textos, que cada invocación a una divinidad dada, esta era fácilmente exaltada por encima de todas las demás, considerada como la primera de todas, como la más importante. Anu era el príncipe de los dioses, pero Sin lo era también. La palabra de cada uno era preponderante y constituía autoridad sobre los otros dioses que se sometían a ella, temblando. Cada uno era el soberano del cielo y la tierra, sublime en todo el universo, supremo y sin igual. Incluso Istar, tocada con la corona real, reunía en sus manos todos los poderes. El término, cuyo alcance se apreciará mejor más adelante, pero que de todas formas señalaba la capacidad propia de los dioses de intervenir en la constitución y la marcha del mundo. El monoteísmo auténtico, totalmente desconocido en Mesopotamia, como habrá lugar a repetir, es un hecho excepcional y único en nuestro pasado, aunque una vez descubierto, al cabo de una historia ciertamente larga, se difundiera por todas partes y conquistara multitudes. El sentimiento religioso no es obligatoriamente monoteísta. Le basta con dirigirse a un orden de cosas suficientemente impreciso y misterioso para que la cuestión de su personalización quede en la sombra para la mente y el corazón. Pero apenas es discutible que un sentimiento semejante se satisface más cuando ese orden de cosas sagrado está representado en efecto por un sujeto y un compañero únicos. El espíritu religioso que se dirige más fácilmente a un uno cara a cara, aunque sea vago e indistinto, pero que a todo un grupo de personas, a una pluralidad, a una mezcla incierta o a una fuerza vaga. Esto es lo que explica el enoteísmo, que a diferencia del monoteísmo admite la pluralidad de dioses, pero no se interesa más que por uno, y no se vincula al menos ich et nunc, más que a uno solo. Es, de una cierta manera, una forma superior de politeísmo detectable por todas partes en Mesopotamia. Parece, pues, a la vista de nuestro estudio, que en este país, al menos, puesto que solo él nos interesa aquí, hay una tendencia profunda de la religiosidad impulsada a sus devotos a encerrar, de alguna manera, todo el potencial sagrado en la personalidad divina, a la que en cada momento se dirigían. Su tradición les proponía numerosas divinidades, y eso no repugnaba su razón, al contrario. Pero en el ejercicio actual de su religiosidad, su veneración y su adoración podían enfocarse espontáneamente hacia una personalidad divina, en la que concentraban, por el momento, todo lo divino y todo lo sagrado. Existen múltiples documentos que ilustran ese fenómeno y que atañen a la psicología religiosa. Es sin duda este enoteísmo el que en parte aclara la existencia de los dioses personales. No se puede mantener tal actitud más que por un procedimiento muy humano, de ese captado benevolentae que subyace casi obligatoriamente en toda oración de petición, halagar a aquel del que se pretende conseguir un favor para estar seguro de su benevolencia. Pero está claro que es preciso ver algo más, una necesidad real del sentimiento religioso de no dispersar la fuerza en una multiplicidad de objetos, sino proyectarse enteramente sobre una personalidad única, no en principio, pero sí de hecho. Tal propensión sentimental y religiosa a un cierto enoteísmo está, como veremos, en el fondo de los esfuerzos de orden ideológico que desplegaron los teólogos de Mesopotamia para organizar su panteón de forma cada vez más monárquica y concentrada.